En esta obra, Courbet nos muestra una escena desdramatizada de la muerte. En el escenario natural del paisaje del Franco Condado aparece en primer término una fosa excavada en la tierra, en torno a la cual se agrupan de manera estática un numeroso grupo de personajes populares de todas las jerarquías. Sabemos por una carta del autor a Champfleury que todos sus paisanos participaron como modelos de la representación, cuya finalidad, según el pintor, era reproducir una realidad en toda su simplicidad y crudeza. Es un capítulo más en un tema de larga tradición en el que habían participado, por ejemplo, Tiziano, Velázquez, Goya o Ingres, mujeres desnudas en el interior de una habitación. Pero, al mismo tiempo, por lo que hace referencia a la técnica, la Olimpia de Manet es un cuadro inconfundiblemente moderno y, por lo tanto, muy alejado de toda esa tradición de la que parte. La atención del cuadro oscila entre dos polos, el cuerpo y mirada de la mujer desnuda y el enorme ramo de flores que porta la criada. El ramo está apenas esbozado, con pinceladas muy rápidas y de vivos colores que anuncian un principio de abstracción según el cual la pintura reduce lo real a sus rasgos esenciales, como son, en este caso, el color y la luz. En la composición, el cuadro remite a la Venus de Urbino, realizada por Tiziano, mientras que en la actitud y postura, franca, arrogante, así como en la mirada fija en el espectador, el referente principal es la maja desnuda de Goya. Como el gato de la derecha y el fondo de la estancia, lo negro pertenece al mundo del misterio. En cambio, en la mujer desnuda todo es claridad, el mundo de lo real, y solo lleva un motivo de color negro, el lazo del cuello, tan fino que nos hace pensar que en su función principal no sea sostener la perla, sino reivindicar aún más la desnudez total de su cuerpo. Además, el tremendo efecto de provocación que tuvo esta obra se pudo ver aumentado por el hecho de que fue presentada en el salón oficial junto a una escena religiosa, el Cristo insultado que actualmente está en Chicago. El nombre de Olimpia también ha sido objeto de polémica, y aunque se menciona el poema homónimo de Zacarías Astruc en 1864, no deja de ser un nombre de procedencia clásica, de la antigüedad, que sin duda resaltaría aún más con una imagen tan contemporánea, la de una prostituta que espera a sus clientes. Su propia fama y la magistral interpretación pictórica del tema han hecho que, igual que Manet copiaba de los pintores de museo, su Olimpia fuera interpretada por generaciones posteriores. En consecuencia, se conocen versiones firmadas por Cézanne, Gauguin o Picasso. El interés por el arte desencadenó la aparición de nuevos museos y galerías que permitieron un mayor conocimiento de otros pintores. Sin lugar a dudas, la llegada del arte japonés a París, centrado principalmente en la tienda de objetos orientales de la calle Rivoli, La Porte Chinoise, 1862, permitió contemplar una pintura con colores planos y simples, un método sintético de la luz y unas sombras en los grabados de Hokusai que revolucionarían el mundo pictórico europeo. Mientras que Degas conseguía salir del ambiente aburguesado en el que se había formado, comenzaba a frecuentar cafés y musicales al lado de otros impresionistas como Manet. Es en esos momentos cuando también pasan por sus manos las primeras estampas japonesas que el grabador Braquemont, amigo suyo, había distribuido por París en 1856. A diferencia de los impresionistas, cuya poética se encontraba en las escenas al aire libre, Degas se concentraba en las escenas más cotidianas. No obstante, algunas obras del artista se centran en el campo abierto, en la naturaleza, donde capta el desplazamiento de los caballos que a su vez constituía un nuevo espacio pictórico con pinceladas rápidas. En Coche en las carreras se advierte ese ejercicio que Degas ya había iniciado desde hacía algún tiempo. Apuntes rápidos, nerviosos, elegantes, etc., que dotan a los caballos y a los jockeys de vida propia. En Pontoise, entre los años 1872 y 1874, cuando pinta entre otros cuadros La Casa del Ahorcado, 1873, el pintor francés Pissarro ayuda a Cézanne en su producción artística. Allí buscaron la manera de realizar, o lo que es lo mismo, de sentir la naturaleza.
El propio Cézanne escribe: Siempre estábamos juntos, y cada uno de nosotros tenía presente lo único importante, su propia sensación. El campo es realmente sorprendente. He ahí las sensaciones que no puedo expresar. Es mejor sentirlas. Comienza su proceso de simplificación, con abstracción de las formas naturales, predominio de la línea recta y la concepción de las casas como enormes volúmenes cúbicos. Aplica pinceladas cortas, sobre todo amarillos y verdes. Hay profundidad pero no perspectiva, y no hay distancia entre las diversas partes que parecen estar encajadas. El cuadro figuró en la primera muestra impresionista en abril de 1874, causando un gran escándalo entre el público, según algunas crónicas de la época como la publicada por Leroy en el Charivari del 25 de abril de 1874. Los paisajes pintados durante los años finales de los 60 y primeros de los 70 en París y a las orillas del río Sena, como La Grenouillère, 1868, muestran el estudio de los reflejos de la luz sobre el agua. Se podrían considerar como los primeros estudios impresionistas, pero no siguiendo los legados de esa teoría, sino por la nueva relación de Monet con la naturaleza. En el puente del Argenteuil nos encontramos con uno de los rincones predilectos de Monet realizado durante su primer año de estancia en Argenteuil. La escena está casi deshabitada, tan solo 2 hombres se encuentran en la orilla del río. No existen barcos, ni fábricas, ni paseantes urbanos elegantemente vestidos. Monet busca el silencio, quizás recordando a sus primeros maestros de Barbizon. Abundan los colores terrosos en contraste con sus visiones de las orillas del Sena en Argenteuil. El artista encontró en estas vistas 2 interpretaciones muy distantes una de la otra. En la primera, el pintor de la vida rural de la escuela de Barbizon, y en la segunda, el pintor paisajista de la vida moderna. Mallarmé, Oscar Wilde, Redon, Proust, Beardsley, Huysmans quedaron fascinados por esta obra tras su presentación en el Salón de 1876. La perversidad de Salomé, obsesiva en el fin de siglo, crepita en ese ambiente excesivamente refinado. A la materialidad de la riqueza se opone el halo de misticismo en torno a la cabeza del Bautista y el vacío que provoca la ausencia del cuerpo. Este juego contradictorio animará la poética simbolista y llegará, incluso, a entusiasmar a los surrealistas. Lo pictórico no necesita de la literatura para expresar por sus propios medios una situación inquietante. Moreau, como decía Huysmans, podía abstraerse del mundo y hacer resplandecer en pleno París las crueles visiones y las espléndidas apoteosis de antaño. Esta tela de más de 2 metros de largo fue pintada en un jardín donde todos los días sus amigos le ayudaban a transportar la tela de un lugar a otro. Renoir se sentía muy atraído por la atmósfera que se proyectaba en ese lugar. El momento de reunión era el domingo por la mañana, donde encontraba a las modelos que posaban en los talleres de los pintores, sobre todo a Estelle, sentada en un primer plano con vestido a rayas azul y rosa. Junto a ella, otros amigos del artista como Lamy, Goenet y Georges Rivière. En medio de la composición se encuentra el pintor español Vidal de Solares y Cárdenas bailando con Margot. El pintor tenía 35 años cuando realizó esta obra, en la que muestra una compleja composición al aire libre, donde el movimiento de los diferentes grupos crea espacio. Le interesa sobre todo los efectos que produce la luz y la sombra a través de los árboles y cómo aquellos se proyectan sobre las figuras. Semejante impresión se observa también en la obra titulada El columpio. En septiembre de 1888, Vincent escribe a su hermano Theo: La cuestión de pintar las escenas o efectos de noche en el lugar y la noche misma me interesa enormemente. Esta semana no he hecho absolutamente nada más que pintar, dormir y sentarme a comer. Esto significa sesiones de 12 horas, de 6 horas y según y después sueños de 12 horas de un solo tirón también. He realizado el estudio de un café por la noche visto desde fuera. En la terraza están sentadas pequeñas figuras, bebiendo. Un enorme farol amarillo ilumina la terraza.
la fachada de la casa, la acera e incluso extiende su resplandor hasta la calle adoquinada que adquiere una tonalidad rosa-violeta. Las fachadas de las otras casas de la calle, que se alarga bajo el cielo estrellado, son azul oscuro o violeta. Ante ellas se encuentra un árbol verde. Aquí tienes un cuadro nocturno sin negro, solo con un bello azul, con violeta y verde. Y en este ambiente, la plaza iluminada se tiñe de un pálido amarillo azufre y un verde limón. Al igual que en la visión, después del sermón, Gauguin imagina la combinación del mundo real y espiritual, de las piadosas bretonas y la aparición de un hecho sobrenatural, en este caso, una efigie de Jesucristo crucificado. Los colores vivos y las formas delimitadas por líneas oscuras son una buena muestra de la técnica del cloisonnisme, inspirado en técnicas populares del esmalte y la vidriera. Una parte de la crítica de arte se sintió muy atraída por este cuadro. Mirbeau le define como una mezcla inquietante y sabrosa de esplendor bárbaro, liturgia católica, ensoñación hindú, imaginería gótica y simbolismo sutil. Sus frecuentes visitas al ambiente de Montmartre, que proyecta en sus cuadros a través de escenas de cafés, prostíbulos, salas de baile o teatros, entre otros, muestran la tristeza más sincera y oculta que se halla detrás de los trajes de lentejuelas de las bailarinas del cancán y de las vestimentas circenses tras los terciopelos y los enyesados de las casas de cita. En esta composición, los personajes principales Valentin Le Dessosset y Lagoulet, que aparecen de nuevo en el Moulin Rouge, Lagoulet, ocupan el centro de la composición. Son retratados de forma prototípica, él con su inconfundible silueta estilizada y ella con su enorme vitalidad que transmitía en su baile. La técnica personal de Toulouse-Lautrec le lleva a trazar rápidos apuntes mediante líneas que muestran los rasgos psicológicos de las figuras. Capta así ágiles movimientos, los de la bailarina del cabaret, al mismo tiempo que las expresiones que le ofrecen los espectáculos públicos.